Pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que unja os nossos corações e inspire grandemente o nosso irmão William, e essa mensagem seja de bênção e de salvação para muitas almas em torno do mundo. Isso pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Autoridades eclesiásticas y políticas, amables amigos y hermanos presentes y televidentes, amables amigos e irmãos presentes e telespectadores, y los que están también a través de internet e também os que estão através da internet o del satélite. ou do satélite. Buenas noches Boa noite a todos. a todos. Es una bendición y privilegio grande É uma bênção, grande estar con privilégio ustedes en esta ocasión estar com vocês nesta para ocasião, compartir con ustedes para compartilhar com vocês estos momentos de compañerismo estes momentos de companheirismo cristiano cristão en donde nos expresamos em que nos expressamos nuestro amor nosso amor cristiano cristão y damos testimonio público e damos testemunho público de que somos hermanos, de que somos irmãos, aunque pertenezcamos ainda que a pertençamos diferentes grupos a diferentes grupos del cristianismo. do cristianismo. Y también E também los creyentes os crentes bajo la ley, sob a lei, los hebreos, os hebreus, son también nuestros hermanos, são também nossos irmãos, porque toda persona porque toda pessoa que cree que crê en la lei de Dios na lei de Deus y cree en los sacrificios e crê no del sacrifício Antiguo Testamento, do Velho Testamento, los cuales representan a Cristo os quais representam a y su muerte en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, son creyentes en Cristo, são crentes em Cristo, son são hebreos hebreus mesiánicos, messiânicos, aunque no lo hayan entendido. ainda que não tenham ¿Por qué? entendido. Por quê? Porque creen Porque crê en el Mesías no Messias tipificado en aquellos sacrificios de los animalitos. Son creyentes são crentes en Cristo em Cristo, en el tipo y figura. no tipo, Por lo tanto, portanto, son también são também nuestros hermanos. nossos irmãos. Y compartimos E compartilhamos estos momentos esses momentos de amor de amor con todos ellos también. com todos eles também. A través de la Escritura Através da Escritura, encontramos encontramos que el pueblo de Dios que o povo de Deus está en espera está em espera de la segunda venida de Cristo. pela segunda vinda de Cristo. El pueblo hebreo O povo está en hebreu espera está em de la espera venida del Mesías. pela vinda do Messias. Por lo tanto, Portanto, están esperando estão a la esperando misma persona a mesma que todos estamos esperando, que todos estamos esperando, porque ellos también creen porque eles também en el creem Mesías no Messias y su venida e sua vinda prometida prometida para este tiempo para final. este tempo final. ¿Qué sucedió con el pueblo hebreo 2000 años atrás? O que aconteceu com o povo hebreu 2000 anos atrás, Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, quando Jesus Cristo esteve na terra? ellos no podían recibirlo, Eles não podiam recebê-lo, porque si lo recibían, porque se o recebessem, entonces no iban a pedir su muerte. então não pediriam sua morte. Y si Jesucristo no moría, E se Jesus Cristo não morresse, él dijo en San Juan, ele disse em São João, capítulo 12, verso 24, capítulo 12, versículo si el grano de 24, trigo no cae en tierra y muere, se o grão de trigo não cai em terra e morre, él solo queda. ele fica só. Pero si cae en tierra y muere, Mas se cai em terra e morre, mucho fruto lleva, muito fruto muchos dá, granos de trigo, muitos grãos muchos de trigo, hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Por lo tanto, Portanto, Dios tuvo que cegar Deus teve que cegar a su propio pueblo o seu próprio povo para que no reconocieran para que não reconhecessem las autoridades religiosas as autoridades religiosas
al Mesías o Messias en medio de ellos no meio deles, para que pudieran para que pudesse condenarlo a muerte condená-lo à morte y pedir e pedir a Pilato a Pilato la muerte de a Jesucristo morte de en la cruz del Calvario. cruz do Calvário. ¿Y cuál es la bendición E qual é a bênção en todo esto? em tudo isso? Que la raza humana Que a raça humana, tiene desde la muerte de Cristo en adelante desde a morte de Cristo em diante, el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por sus pecados. por seus pecados. Por lo tanto, Portanto, lo que sucedió o que en medio aconteceu del pueblo hebreo no meio do povo con hebreu, la muerte de Cristo com a en la morte cruz del de Calvario Cristo na cruz do Calvário, fue la bendición más grande foi a maior bênção que ha recibido que la raza humana. a raça Y por humana. cuanto la salvación E por quanto viene de los judíos, vem dos judeus, de los judíos nos vino la salvación veio a salvação y vida eterna e vida a eterna través através de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como el sacrificio do sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. por nossos pecados. Lo que sucedió allá O que aconteceu lá fue de beneficio foi de benefício para toda la humanidad. para toda a humanidade. Por lo tanto, Portanto, no podemos não podemos ponernos en contra del pueblo hebreo. nos colocar contra o povo. La Escritura dice, A Escritura diz: el que te bendiga quem te abençoar será bendito, será bendito, y el que te maldiga quem te amaldiçoar será maldito. será maldito. Hay una bendición grande Tem uma bênção grande de parte de Dios da parte de Deus para todos para los que bendicen al pueblo abençoam hebreo, o povo hebreu, porque la bendición, porque a bênção, la salvación, a salvação viene de los judíos vem dos judeus para todos los seres humanos, para todos para os seres todas las humanos, naciones. para todas as nações. Por lo tanto, Portanto, estamos brazo a brazo estamos braço con el a braço pueblo hebreo com o povo y oramos por el pueblo hebreo, oramos pelo povo hebreu, oramos por la paz oramos pela paz para el pueblo hebreo, para o povo oramos por la paz hebreu, oramos pela paz para Jerusalén. para Jerusalém. Todos sabemos Todos sabemos que viene un tiempo que vem um tempo en donde Dios colocará em que Deus colocará al pueblo hebreo o povo hebreu y al territorio completo de Israel no território completo de Israel como la cabeza como a cabeça de todas las naciones. de todas as nações. Y el reino de Dios E o reino de Deus será establecido en la tierra será estabelecido na terra y la capital e a capital será Jerusalén. será Jerusalém. Por lo tanto, Portanto, hay una bendición grande tem uma bênção grande prometida prometida para el pueblo hebreo para o povo y en hebreu. esa bendición E nessa bênção van a beneficiarse serão beneficiadas todas las naciones. todas as nações. La humanidad A humanidade tendrá terá una sola capital, uma só capital, Jerusalém, Jerusalém, porque el reino de porque Jesucristo o reino de Jesus Cristo será será sobre toda la humanidad. sobre toda a Pero la humanidade. capital será Jerusalén A capital será Jerusalém. y el distrito federal, O distrito federal, todo el territorio de Israel. todo o território de Israel. De ahí Daí saldrá la ley divina, sairá a lei, la palabra de Dios. a palavra de Deus. La administración de ese A reino administração desse reino será en Israel. será em Israel. Eso es una bendición profética Isso é uma que tiene que ser cumplida. bênção profética que tem que ser cumprida. Y nosotros estamos en un tiempo E nós estamos em um tempo muy importante. muito importante. El apóstol Pedro O apóstolo Pedro nos dice nos diz en el libro de los Hechos, capítulo 3, no livro dos Atos, capítulo 3, verso 19 en adelante. versículo 19 em diante. Aún podemos comenzar un poco antes Podemos começar um pouco antes para que veamos cómo el apóstol Pedro para que vejamos como o apóstolo nos Pedro habla nos fala acerca de todo esto que sucedió allá. tudo isso que aconteceu lá. Dice, Diz
capítulo 3, verso 17 en adelante del libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 17 em diante do livro dos Atos. Mas ahora, hermanos, E agora, irmãos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, eu sei que o fizestes por ignorância, como también vuestros gobernantes. como também os vossos príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas que havia Cristo anunciado, había de padecer. que o Cristo havia de padecer. Aquí San Pedro Aqui São Pedro nos dice nos diz que fue por ignorancia que foi por ignorância que ellos condenaron a que Cristo eles condenaram a y Cristo pidieron la muerte de Cristo. e pediram a morte de Cristo. Así que arrepentíos Arrependei-vos y convertíos e convertei-vos para que sean borrados vuestros pecados, para que sejam apagados os vossos para que pecados. vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Y Él envía a Jesucristo, E envie ele a Jesus que os Cristo, fue antes anunciado, que já antes nos foi pregado. a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. desde o princípio. En esta escritura Nesta escritura encontramos encontramos que San Pedro que São Pedro nos enseña nos ensina que la muerte de que Cristo a morte de y Cristo, todos estos sufrimientos por los cuales Él pasó pelos quais ele passou, ya estaba profetizado. já estava, Tenía que ser así, tinha que ser assim, porque Él porque ele sería seria el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por los pecados pelos pecados del ser humano. do ser humano. Por lo tanto, Portanto, lo que sucedió o que aconteceu tenía que suceder tinha que acontecer para beneficio para benefício de la raza da humana. raça humana. Esto estaba profetizado Isso estava profetizado en Isaías em Isaías, capítulo 53, capítulo 53, verso 10. versículo 10. Todo este capítulo Todo esse capítulo es un pasaje mesiánico é uma passagem messiânica correspondiente correspondente a la primera venida de à Cristo primeira vinda de Cristo como el siervo como servo sufriente de sofredor Dios. de Deus. En este capítulo 53, verso 10 de Isaías dice: 53, versículo 10 de Isaías diz: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, sujetándole a padecimiento, fazendo-o enfermar. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Quando a sua vida se puser por expiação do pecado, Aquí nos muestra aqui nos que el mostra Mesías que o Messias pondría su vida poria sua en vida expiación por expiação por el pecado. do pecado. ¿Y cómo se pone la vida en expiación por el pecado? E como se põe a vida por expiação do pecado? En la misma forma Da mesma forma en que el macho cabrío de la expiación, que o bode da expiação, que era sacrificado por el sumo sacerdote que era sacrificado pelo sumo el día sacerdote 10 no dia del 10 mes séptimo de cada do año, mês de cada ano, conforme al Levítico capítulo 23, conforme Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, versículos 26 ao 29, encontramos encontramos que el macho cabrío de la o expiación bode da expiação moría morria en lugar no lugar del pecador, do pecador. y aquel sacrificio E aquele representaba sacrifício que representava el sacrificio o sacrifício del Mesías, do Messias, poniendo su vida dando sua en vida expiación em expiação por el ser humano. pelo ser humano. Esa es la forma Essa é a forma en que el Mesías príncipe que o Messias en su primera venida sua primeira pondría su vida poria sua en vida expiación por expiação por el pecado. do pecado. Sigue diciendo, Continua dizendo, verá linaje, verá a sua vivirá posteridade, por largos días.
prolongará os dias, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. ¿Y cómo iba a vivir por largos días? E como viveria por longos Si iba a dias, poner su vida en expiación por el pecado, se poria sua vida por expiação do pecado, porque luego iba a resucitar, porque depois ia ressuscitar, porque así también porque assim também estaba profetizado. estava profetizado. Por lo tanto, Portanto, el Mesías príncipe o Messias príncipe tenía que morir tinha que morrer en medio del pueblo hebreo no meio do povo en hebreu Jerusalén. em Jerusalém. ¿Por qué en Jerusalén? Por que em Jerusalém? Porque Dios estableció Porque Deus estabeleceu que en la ciudad de Jerusalén na cidade de Jerusalém se efectuaría que se efetuaria el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por el pecado pelo pecado en el templo. do templo. No se podía efectuar Não podia ser en efetuado otro lugar, em outro lugar, porque el Mesías porque o Messias efectuaría efetuaria la expiación por el pecado a expiação pelo pecado en Jerusalén. em Jerusalém. Todas estas cosas Todas essas coisas tenían que cumplirse tinham que se cumprir de esa forma dessa forma para el ser humano para o ser humano tener acceso ter acesso a la vida eterna à vida a eterna través através del sacrificio do sacrifício de la expiación da expiação por el pecado pelo pecado que efectuaría el Mesías que o Messias en efetuaria su primera em venida. sua primeira. También el profeta Daniel Também o profeta dio Daniel testimonio de esto deu testemunho disso en el capítulo 9, no capítulo donde 9, nos habla onde nos fala acerca de las 70 semanas a respeito das 70 semanas. El verso 24 dice, O versículo 24 diz, recuerden recorda, que aunque decimos que ainda que dizemos que Daniel dijo, que Daniel disse, el que dijo quem disse fue el arcángel Gabriel, foi o arcanjo Gabriel, al cual yo siempre he llamado a quem eu sempre tenho chamado el arcángel o arcanjo profeta profeta de otra dimensión. de outra dimensão. Aquí nos dice, Aqui nos diz, vamos a leer vamos ler este pasaje essa passagem de la aparición da aparição del arcángel Gabriel, do arcanjo que Gabriel, es un arcángel que é um arcanjo ministrador. ministrador. Dice en el capítulo 9, verso 21 en adelante del libro del profeta Daniel, Diz no capítulo 9, versículo 21 em diante do livro do profeta aún Daniel. estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, a quien había visto la visión al principio, que eu tinha visto na minha visão, volando con presteza, veio voando rápido vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde e tocou-me a hora do sacrifício y me hizo entender e me fez y habló conmigo diciendo, falou comigo e disse, Daniel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. agora saí para dar-te sabedoria e entendimento A cualquier persona a qualquer pessoa que sea enviado el arcángel Gabriel que seja enviado o arcanjo Gabriel para darle sabiduría y entendimiento, para dar sabedoria e entendimento, obtendrá un obterá conocimiento grande conhecimento grande del programa divino. do programa divino. Sigue diciendo, al principio de tus ruegos fue dada la orden, Continua dizendo, no princípio das suas súplicas saiu a ordem, y yo he venido para e enseñártela, eu vim para te declarar, porque tú eres muy amado. porque és muito amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entende, pois, a ordem e entende a visão. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo 70 semanas estão determinadas sobre o teu y povo sobre tu santa ciudad, e sobre a tua santa cidade. o sea, Ou seja, sobre el pueblo hebreo sobre o povo y hebreu sobre la ciudad de Jerusalén, e sobre a cidade de Jerusalém, para terminar la prevaricación, para extinguir a transgressão para poner fin al pecado e dar fim aos pecados y expiar la iniquidad. e expiar a iniquidade. ¿Y cómo pondría fin al pecado E como dar y expiaría la iniquidad? e expiaria a iniquidade? Realizando Realizando un sacrificio sacrifício de expiación de expiação por el pecado. pelo pecado. Vamos a continuar leyendo Vamos continuar lendo para traer la justicia perdurable e trazer a justiça eterna
y sellar la visión y la profecía, e selar a visão e a y ungir al santo de los santos. e ungir o santo dos santos. Sabe, pues, y entiende Sabe e entende. que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, habrá 7 semanas y 7 62 e semanas. 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza Se voltará a edificar a praça y el muro en tiempos e angustiosos. o muro em tempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. E depois das 62 semanas se tirará a vida do Messias. Mas no por sí. Mas não por si. Aquí está establecido Aqui está estabelecido que después que depois de las 62 semanas, das 62 semanas, que son las que le siguen que são as que vêm depois a las primeras 7 semanas, das primeiras 7 semanas, que sumando las dos e somando as son duas 69 semanas. são 69. Después de las 69 semanas Depois das 69 se semanas, quitará la vida al Mesías. se tirará a vida do Messias. Ya estaba profetizado Já estava profetizado que el Mesías aparecería en la escena Messias apareceria em cena y en la semana número 70 e na semana le sería quitada la vida al Mesías. tirada a vida do Messias. El ministerio de Jesús O ministério de Jesus fue de 3 años y medio foi de 3 anos e meio y corresponde e corresponde a los primeros 3 años y medio aos primeiros 3 de la anos semana número 70, da semana, porque cada una de esas semanas porque cada uma dessas semanas son 7 años, são 7 o sea, son anos, semanas ou seja, de são años. semanas de anos. Y ahora E agora encontramos encontramos que conforme a la profecía que conforme de las 70 semanas das 70 dadas por el arcángel Gabriel dadas al profeta Daniel, ao profeta Daniel, el Mesías o Messias estaría en la tierra estaria na terra y en la semana número 70 e na semana le sería quitada la vida al Mesías, seria tirada a vida do Messias, siendo que es una profecía bíblica, sendo que é uma profecia tenía que ser cumplida. tinha que ser cumprida. Si no puede ser identificada una persona, un hombre, Se uma pessoa, um homem, não pode ser identificado como la persona como uma pessoa que cumplió esa profecía, que cumpriu essa profecia, entonces então el libro del profeta Daniel o livro do profeta Daniel no es verdadero. não é verdadeiro. Y por consiguiente, E, por consequência, la religión hebrea a religião hebreia tendría sus defectos teria seus defeitos proféticos proféticos, y eso no puede ser posible. e isso não pode ser possível. Dios Deus es el Dios é o Deus de Israel de Israel, y sus profetas e seus profetas hablaron falaram ungidos ungidos por el Espíritu Santo. pelo Espírito En Santo. palabras más claras, Palavras mais fue el claras. Espíritu Santo hablando a través de Espírito ellos. Santo falando através deles. Eso está Isso está confirmado confirmado por San Pablo por São Paulo y San Pedro. e São Pedro. Por ejemplo, Por exemplo, veamos lo que nos dice vejamos o que nos diz el apóstol San Pablo o apóstolo São Paulo en Hebreos capítulo 1, em Hebreus capítulo 1, y ahí encontraremos e aí encontraremos que Dios estaba que Deus estava en los profetas del Antiguo no Testamento. Velho Testamento. Capítulo 1 del libro o carta a los Hebreos, versos 1 al 3, dice San Pablo: Capítulo 1 do livro, ou carta aos Hebreus, versículos 1 ao 3, São Paulo diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aquí San Pablo nos muestra aqui São Paulo nos mostra que no eran los profetas de sí mismos
que hablaba, Não eram os profetas de si mesmos que falavam, sino que era Dios a través de ellos. mas era Deus através deles. Por lo tanto, Portanto, la palabra de sus profetas a palavra desses es profetas la palabra de Dios é a palavra de y Deus no puede fallar. e não pode falhar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, A nós falou nesses últimos dias, o sea, por Jesucristo, ou seja, por Jesus Cristo, a quien constituyó heredero de todo a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. por quem fez também o universo. El mismo Espíritu de Dios O mesmo que Espírito estaba en los profetas del Antiguo Testamento hablando, nos profetas do Velho Testamento, luego estaba depois en estava Jesús de Nazaret em Jesus de Nazaré, hablando. falando, Era Dios, era por Deus, medio de su Espíritu Santo, pelo seu Espírito hablándole Santo, falando al pueblo hebreo, ao povo hebreu, su pueblo primogénito. seu povo primogênito. Por lo tanto, Portanto, la escritura a Escritura de Daniel capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, e Isaías capítulo 53, versos 1 al 12, e Isaías, capítulo 53, no podía fallar. 12, não podia, Tenía que cumplirse tinha que se cumprir para así la humanidad para assim a humanidade tener ter el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. por nossos pecados. Ya Já la raza humana a raça humana no necesita não necessita sacrificios de animalitos sacrifícios de por animais sus pecados. por seus pecados. Ya la humanidad tiene A humanidade já tem el sacrificio o perfecto sacrifício de la perfeito expiación da expiação por nuestros pecados. por nossos pecados. Eso es Isso é para hebreos para hebreus y para gentiles también. e para gentios também. Ya el pueblo hebreo O povo hebreu no tiene un templo já não tem um tempo donde efectuar onde efetuar sacrificios de animalitos, sacrifícios de animais, porque ya fue destruido el templo porque já foi destruído o y templo, lo que hay allí e o que há ali es la mezquita de Omar. é a mesquita de Omar. Pero todos tenemos Mas todos el temos sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. por nossos pecados. El sacrificio O sacrifício de Jesucristo de Jesus Cristo en la cruz del Calvario na cruz do Calvário para hebreos para hebreus y para gentiles e también. para gentios também. Dios Deus, pronto em breve, va a abrirle vai abrir el corazón o coração y los ojos espirituales e os olhos espirituais a Israel como nación. de Israel como nação. Y entonces E então llorarán chorarão por haber por rechazado ter rejeitado y pedido la muerte e pedido a morte de de Jesucristo Jesus Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Esto también Isso também está profetizado. está Y si está profetizado, e se está profetizado, así se cumplirá. se cumprirá. Por lo tanto, lo que vemos entonces es un programa divino O que vemos então é um que ha programa estado llevándose a cabo, que tem sido realizado, el cual algunas personas no han comprendido, qual algumas pessoas não compreenderam, pero otros sí lo han comprendido. compreenderam. Vean aquí Vejam aqui, en Zacarías em Zacarias, capítulo 12, capítulo 12, versos 10 en adelante, dice: versículo 10 em diante, diz: yo derramaré sobre la casa de David Eu derramarei sobre a casa de y David sobre los moradores de Jerusalén e sobre os moradores de Jerusalém espíritu de gracia y de oración, espírito de graça e de y súplica, mirarán a mí, e olharão a quien olharão traspasaron, a quem traspasaram, y llorarán como se llora por hijo unigénito, e o prantearão como quem pranteia por Ah. um unigênito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo En primogênito. aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. como o pranto de Haddad de Rimon no vale de Egito. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. E a terra pranteará cada linhagem à parte, Los descendientes de la casa de David por sí, a linhagem da casa de Davi à parte y sus mujeres por sí, e suas mulheres à
los descendientes de la casa de Natán por sí, e a linhagem da casa de y sus mujeres por e sí. suas mulheres à parte. Y así sigue enumerando, E assim continua enumerando, sigue diciendo, veamos, continua los descendientes de la casa de Leví por sí. a linhagem da casa de Levi à parte, Los levitas os levitas van a llorar vão chorar también, também, y sus mujeres por sí. e suas mulheres Los à parte, descendientes de Simei por sí, a linhagem de Simei à parte, y sus mujeres por e sí. suas mulheres à parte. Todos los otros linajes, Todas as partes linhagens, cada uno por sí, cada linhagem y à sus parte, mujeres por e sí. suas mulheres à parte. Esto es Isso é, todo Israel. todo Israel. Y ese será el momento E esse será o momento en que el Evangelio em que o Evangelho volverá voltará al pueblo hebreo ao povo hebreu para la restauración para a restauração del pueblo hebreo do povo y hebreu para la restauración e para a restauração del reino de Dios do reino en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Cuando Jesucristo Quando Jesus estuvo con sus discípulos esteve com seus ya glorificado y tenía que ascender al cielo, subir ao céu, le preguntan a Jesús perguntam a en el capítulo verso 6 del libro de los Hechos, no capítulo 1, versículo 6, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Todo hebreo Todo hebreu ha estado esperando tem esperado la restauración pela restauração del reino de Dios en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Cuando Dios Quando Deus iba a llamar a David, ia chamar a Davi, porque ya sus días habían llegado a su final, porque seus dias já tinham chegado ao seu fim, David tuvo el privilegio Davi teve o privilégio y bendición e bênção de presentar al pueblo de apresentar ao quién sería quem seria su sucesor, seu sucessor, el cual o qual había sido elegido por Dios foi eleito por para Deus sentarse en el trono de David. para se sentar no trono de Davi. Vean ustedes Vejam lo que dice el rey David o que diz o rei Davi. en 1 de Crónicas capítulo 28 verso 5 dice: Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 5 diz: y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, porque muitos filhos me deu o Senhor, eligió a mi hijo Salomón escolheu ele meu filho para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. El trono O trono del reino de Jehová do Dios reino do Senhor sobre el pueblo hebreo sobre o povo es hebreu. el trono de David, É o trono y el reino e o reino de Dios terrenal de Deus terreno es el reino é o reino de David de Davi sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Ese es el reino Esse é o reino que será restaurado, que será restaurado y entonces e então el pueblo hebreo o povo hebreu tendrá la paz terá a paz del Mesías, do porque el Messias, único porque o único que traerá que trará la paz para Israel a paz para Israel es el Mesías é o Messias bajo el nuevo pacto, sob o novo pacto, no bajo el antiguo pacto, não sob o antigo sino pacto, bajo el nuevo pacto, senão sob o novo pacto y la sangre e o sangue del nuevo pacto, del pacto eterno, es la sangre é o de sangue Jesucristo derramada en su sacrificio seu sacrifício expiatorio. expiatório. Por lo tanto, Portanto, Israel Israel va a ser restaurado. será restaurado. Eso está también de acuerdo Isso está a la profecía de Ezequiel, com a profecia capítulo 37, versos 1 al 14, y también Ezequiel, capítulo 37, versos 15 al 28. Por lo tanto, Israel Portanto, será restaurado será restaurado espiritualmente espiritualmente primero y después e depois restaurado restaurado literalmente. literalmente. Su reino, el reino de David, será restaurado y el Mesías será E o Messias el rey de ese reino que se sentará que se sentará sobre el trono de David. no trono de Davi. El heredero O herdeiro es el Mesías. é o Messias. El heredero O
o herdeiro a ese trono desse trono y a este reino. e desse Y ese es el reino E esse é o de Dios reino de Deus sobre la tierra, sobre a terra, prometido prometido para venir, para ser restaurado para ser en restaurado medio del pueblo no hebreo. meio do povo hebreu. Y el trono O trono de David de Davi es el trono é um trono terrenal terreno de Dios. de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, ese es el trono esse é o trono de Jesucristo de Jesus terrenal. Cristo terreno. Jesucristo está sentado en el trono celestial de Dios. Cristo está sentado no trono celestial de Deus. Pero Jesucristo Mas Jesus Cristo tiene un trono terrenal tem um trono terreno al cual Él es heredero. ao qual ele Eso también lo dijo el arcángel Gabriel Isso também diz a la Virgen María. Vean, el arcángel Gabriel en el Antiguo y Nuevo Testamento, trayendo la palabra profética, es un ángel, un ministrador que ministra la palabra de Dios. que ministra a palavra de Deus. Vean acá, Vejam aqui en San Lucas capítulo 1, em São Lucas, capítulo 1, nos dice, nos diz, o le dice a la Virgen María, ou diz a en el capítulo 1, verso 31 de San Lucas, versículo 31 de São Lucas, y ahora concebirás en tu vientre e eis que ele y darás a luz un hijo dará a luz y llamarás su nombre e Jesús. pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será chamado Filho do Y al Señor Dios le dará el trono de David su padre. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿Quién es el heredero al trono de David? Quem é o herdeiro do trono de Davi? El Mesías príncipe, O Messias príncipe, que nacería que nasceria a través de una virgen através de hebrea descendiente del rey David. do rei Davi. La Virgen María A Virgem Maria es una princesa é uma princesa descendiente del rey David, descendente do rei Davi. aunque era pobre, Mesmo sendo pero la pobreza mas a pobreza no le quita a las personas não tira lo que la persona es delante de Dios. pessoa é diante de Deus. Y ahora E agora encontramos encontramos que en la restauración del reino de Dios que na restauração do reino de Deus, en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, el Mesías príncipe o Messias es el heredero é o herdeiro a ese trono. desse trono. Sigue diciendo, Continua y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, Viverá eternamente na casa de Jacó, y su reino no tendrá e fin. o seu reino não terá fim. O sea que este era un reino Ou seja, será um reino para el milenio para o milênio y para toda la e eternidad. para toda a eternidade. Ese es el reino Esse é o que reino está esperando que está el esperando pueblo hebreo, o que o povo que esté restaurado. que será restaurado. Ese es el reino Esse é o del reino cual le hablaron los discípulos a Jesucristo, preguntándole, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ahora, Agora, para la restauración para a restauração, hay un orden divino existe uma ordem divina y por consiguiente e, consequentemente, ese orden divino essa ordem divina es cumplido é cumprida para el pueblo hebreo para o povo hebreu y para la iglesia del Señor e Jesucristo. para a igreja do Senhor Jesus. La iglesia del Señor A Jesucristo igreja do Senhor Jesus tiene la promesa tem a de promessa una restauración. de uma restauração. Y el apóstol Pedro dice, E o apóstolo Pedro diz, en la lectura que tuvimos al principio, na leitura que tivemos ao princípio, en el libro de los Hechos, no livro dos Atos, capítulo 3, capítulo 3, verso 21 dice, versículo 21 diz, el 20 también dice, y él envía a Jesucristo o 20 também diz, e envia que Jesus os, Cristo, que os fue antes anunciado, que já antes vos foi pregado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, de que habló Dios por boca de sus santos y profetas que han sido desde tiempo antiguo. dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio.
Antes Antes de Dios restaurar a Israel como nación, de Deus restaurar Israel como nação, Él tiene Ele tem que restaurar que restaurar completamente completamente a su iglesia, a sua igreja, restaurarla restaurá-la a la vida eterna. à vida eterna. Ya hemos obtenido Já obtivemos restauración a la vida eterna espiritual. espiritual. Ya tenemos vida eterna Já temos vida desde que eterna recibimos a Cristo como nuestro Salvador. desde que aceitamos Cristo como nosso Fuimos Salvador. bautizados en agua en su nombre Fomos batizados y recibimos el Espíritu Santo y obtuvimos el nuevo nacimiento. novo nascimento. Ya tenemos vida eterna, Já temos vida eterna. pero nuestro cuerpo físico Mas o nosso corpo todavía no tiene vida eterna. ainda não tem Es mortal, es corruptible, es temporal. é temporário. Por eso nos ponemos viejos Por isso envelhecemos y después e depois tenemos que morir. temos que morrer. Pero vamos a ser restaurados Mas seremos restaurados físicamente fisicamente a la vida eterna. à vida eterna. Por eso Por isso estamos esperando estamos esperando esa restauración. essa restauração. Para eso Para isso hay un programa divino. tem programa divino. No es un asunto de decir, Não é uma questão de dizer yo creo en Cristo eu creio em Cristo y como quiera e de qualquer jeito yo voy a ser eu transformado. vou ser transformado. No, Não. tiene que ser Tem que ser como dice la Escritura. como diz a Escritura. Como también Como também Cristo hablando en una ocasión dijo, Cristo falando em uma ocasião diz, si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venga a mí y beba. venha a mim e beba. Y dijo, E disse, hablando falando del Espíritu que habían de recibir, do Espírito, él dijo, el que cree en mí, que crê em como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. de água viva. Usted no puede creer en Cristo Você não pode crer em Cristo a la manera suya. do seu jeito. Tiene que ser Tem que ser como dice como diz la Escritura a Escritura, para poder para poder recibir receber ese río de agua viva esse rio de que es el água Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, el cual o qual produce el nuevo nacimiento o novo en la persona. na pessoa. Y entonces la persona E então a pessoa ha nacido del agua y del Espíritu, da água e do del Evangelio de do Cristo Evangelho de Cristo y del Espíritu de Cristo. e do Espírito. Y la persona E a pessoa es una nueva criatura. é uma nova Ha nacido criatura, nasceu en el reino de Cristo. no reino de Cristo. Por eso Cristo dijo a Nicodemo Jesus Cristo disse en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6, versículo 1 ao 6, de cierto te digo, na verdade, que el que no nazca del agua y del Espíritu quem não nascer da no água puede entrar en el reino de Dios. entrar no reino de Deus. Tiene que ser, Tem que como ser dice la Escritura, como diz para la persona entrar para a pessoa entrar en el reino de Dios no reino y de así Deus. tener E assim ter vida eterna. vida eterna. Por lo tanto, Portanto, tenemos que sujetarnos temos que nos sujeitar a lo que dice la Escritura, ao que diz a Escritura, no a las ideas que podamos tener. não às ideias que possamos ter. Ahora Agora, estamos esperando estamos esperando la restauración a física restauração física, a la vida eterna, a vida eterna, para así para assim ser inmortales sermos en imortais cuerpos jóvenes, em corpos jovens, en cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado que tiene nuestro amado que o nosso amado Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo tem, para recibir para receber el Espíritu Santo. o Espírito Santo El día de Pentecostés no dia de Pentecostes. tuvieron que estar como Tiveram que estar como unánimes unânimes y juntos allí, e juntos esperando esperando el Espíritu Santo o Espírito Santo para recibir para receber la transformación a física. transformação. Tenemos que estar Temos que estar unánimes, unânimes, creyendo una misma cosa crendo na mesma coisa y en amor divino, e em amor divino, comportándonos los unos con los otros. confortando-nos uns aos outros, Y tenemos que estar e temos que estar juntos. juntos. Pero ¿cómo vamos a estar juntos? Mas como vamos estar juntos? ¿Dónde ellos estaban juntos? Onde? En el aposento alto. Onde eles estavam ¿Dónde juntos? tenemos que estar juntos? Onde temos que estar juntos? En la iglesia del Señor Jesucristo, que es un cuerpo místico de É o creyentes. seu corpo místico de Cristo. Ahí es donde tenemos que estar todos Aí é onde temos que estar todos,
para poder recibir para poder receber nuestra transformación. a nossa transformação. Y tenemos que estar, ¿qué? E temos que estar o quê? Escuchando Escutando la gran voz de trompeta. a grande voz de trombeta. Porque el apóstol Pablo dice Porque o apóstolo en Paulo 1 Corintios capítulo 15, Coríntios capítulo 15, versos 49 al 58, versículos 49 ao 50, que vamos a ser que transformados. seremos transformados. Pero nos dice cuándo. Mas diz quando? ¿Por qué? Diz quando? Por quê? En tiempos pasados Em tempos passados, no vino la resurrección de los muertos en Cristo não veio a ressurreição y la transformación de nosotros los que vivimos, transformação de nós que vivemos, porque no era el tiempo. porque não era o tempo. Tiene que ser Tem que ser en el tiempo no tempo señalado por Dios, apontado por que Deus, es el tiempo que é o tempo de y para la restauración da restauração de todas las cosas, de todas para la as restauración para a restauração de los creyentes en Cristo dos crentes em Cristo, a la vida eterna, para a vida eterna, a la vida eterna a vida física eterna, también. física também. Y ahora para este tiempo Dios señala E agora para isso, a través del apóstol San Pedro, através do apóstolo São Pedro, en 1 Pedro capítulo 15, verso 51 en adelante, em 1 Pedro capítulo 15, versículo 50, he aquí os digo un misterio. eis aqui vos digo um mistério, No todos dormiremos, nem todos dormiremos, pero todos seremos transformados. mas todos seremos Nos transformados. habla de una transformación física. Nos fala de uma transformação física. ¿Para quiénes? Para que? Para los que han recibido Para os que una receberam transformación espiritual, transformação espiritual, para los que han nacido de nuevo. para os que nasceram de novo, Vendrá virá una transformación física, uma transformação física. y para los que ya partieron E para os que já vendrá una resurrección física ressurreição en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. glorificada. Y entonces todos Então todos seremos jóvenes, seremos jovens, iguales iguais a nuestro amado Señor Jesucristo. ao nosso amado Nuestro amado Señor Jesucristo está tan joven como cuando se fue al cielo, quando ele foi para o céu. porque en el cuerpo glorificado O corpo glorificado, la persona no se pone vieja, a pessoa não envelhece, permanece joven, permanece representando siempre de 18 a 21 años de edad, 21 anos de idade. porque esa es la flor, Porque essa de la é a juventud. flor da juventude. esa es la edad Essa é a idade que cada uno de ustedes que cada ha deseado tener tem desejado para toda la eternidad. para toda a eternidade. Ese deseo Esse desejo es porque en el programa divino porque no programa divino, así Dios lo tiene señalado. assim Deus tem designado. Ahora Agora, continuamos leyendo continuamos lendo en un momento, num momento, en un abrir y cerrar de ojos, num abrir e fechar a la final trompeta. ante a última Y aquí trombeta. está señalado E aqui está que será que será a la final trompeta. ante a última trombeta. Algunas personas Algumas pessoas no saben ni lo que es la final não trompeta. sabem nem o que é a última trombeta. La final trompeta A última trombeta tiene que ser escuchada tem que ser por escutada todos aquellos por todos que van a ser aqueles transformados. que serão transformados. Porque con esa gran voz de trompeta Porque com essa grande o voz, trompeta final ou trombeta reciben la fe recebem a fé para ser transformados y llevados con Cristo a la cena a de las bodas del Cordero. bodas do Cordeiro. Así Assim como para recibir como para nuestra transformación espiritual interior, interior, tuvimos que escuchar tivemos que la gran voz trompeta del Evangelio de la Gracia. Esa gran voz trompeta essa grande del año del jubileo, ano do jubileu, la predicación a pregação del Evangelio de la Gracia, do Evangelho da Graça. la escuchamos. Nació la fe de Cristo acá en nuestra alma. Cristo aqui em nossa alma. Creímos en Cristo de todo corazón. Lo recibimos como nuestro Salvador. Fuimos bautizados en agua en su nombre. Y Él nos bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Y produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Y así E assim obtuvimos obtivemos la vida eterna. Fuimos restaurados fomos restaurados a la vida eterna. à vida eterna. Pero ahora, Mas agora, con la trompeta final, com a trombeta, o gran voz trompeta, grande voz vendrá virá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. que vivemos. La gran voz trompeta A grande voz de trombeta
es la gran voz é trompeta a grande voz del Evangelio del Reino. do Evangelho do Reino. Es É el mensaje a mensagem del Evangelio del Reino do Evangelho do Reino, siendo escuchado sendo escutada juntamente con el mensaje del Evangelio de la gracia. do Evangelho da Y eso es Isso é la lluvia tardía a chuva serônica y temprana viniendo sobre la iglesia sobre a del igreja Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, para la restauración para a restauração a la vida eterna, à vida eterna, física. física. El pueblo hebreo O povo hebreu también está esperando também está esperando esa lluvia essa chuva para la restauración. para a restauração. Vean, aquí está Vejam, aqui está en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. em Oséias capítulo 6, versículos 1 ao 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, Vinde e tornemos para porque él arrebató y nos curará, despedaçou e nos sarará, hirió y nos vendará, fez a ferida e a nos dará vida después de 2 días. depois de 2 dias nos dará a vida. O sea, después de 2000 años. Ou seja, depois de 2 Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. dia. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, Capítulo 3, versículo 8. y el Salmo 90, verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Moisés. Y ahora E agora nos dice, nos diz, nos dará vida después de 2 días. depois de 2 dias nos dará a vida. Ya el pueblo hebreo, O povo hebreu, desde la muerte de Cristo hacia acá, desde a morte de Cristo para cá, lleva 2 días, já tem 2000 años, 2000 anos, en los cuales ha estado sufriendo mucho. tem sofrido muito. ¿Y por qué ha estado sufriendo? E por que, Si es del pueblo de Dios, se é o povo de Deus, el día 10 del mes séptimo de cada año, no dia 10 do 7º mês de cada el ano, sumo sacerdote o sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación sacrificava o bode da expiação y todo el pueblo, e todo arrepentido de sus pecados, arrependido de pedía perdón a Dios por sus pecados. Dios los perdonaba Deus os y quedaban perdoava, cubiertos ficavam con la sangre com o sangue de la expiación da expiação, de ese sacrificio del macho cabrío, esse sacrifício do bode. y quedaban reconciliados con Dios Ficavam reconciliados para vivir com Deus para un viver año más. ano mais. Pero ahora Mas agora no tienen sacrificio não tem de sacrifício expiación por sus pecados de expiação por en Jerusalén, en el templo, pues ya no tienen templo. pois já não tem templo. Y el sacrificio E o sacrifício provisto por Dios provido por Deus para la expiación para a de los pecados del ser humano, dos pecados do ser humano, hasta el momento, até o momento, el pueblo hebreo o povo hebreu, como nación como nação, lo ha rechazado. tem rejeitado. Pero millones de hebreos Mas milhões han de creído, creram, lo han recibido o y han receberam, recibido la bendición receberam a bênção, del perdón de sus pecados perdão dos seus pecados, y han recibido la bendición e receberam a bênção del nuevo nacimiento do novo y han obtenido e obtiveram la vida eterna. a vida Pero el eterna. pueblo hebreo como nación Mas o povo hebreu, como nação, todavía no ha recibido ainda não recebeu esa bendición essa y bênção. por consiguiente, Consequentemente, al no tener ao não ter el sacrificio de expiación por sus pecados, expiação por seus pecados, han estado tem sufriendo. sofrido Hitler, Mussolini y Stalin Hitler, Mussolini, por Stalin, poco los extermina. quase extermina. Todavía no han comprendido Ainda não compreendeu el porqué a razão de esos sufrimientos. desse sofrimento. Es que no tienen É que não tem el sacrificio de la expiación da por los pecados, porque lo han rechazado el sacrificio de Cristo, y ya los sacrificios de animalitos no los pueden realizar, porque eso tenía que ser realizado en el templo allá en Jerusalén. Y si no hay templo, no hay sacrificio de expiación a través del sacrificio de un macho cabrío. Pero Dios ha provisto el sacrificio perfecto, un solo sacrificio para todo ser humano. Es un sacrificio universal al cual tienen derecho ao qual tem direito y acceso e acesso hebreos hebreus y e gentiles. gentios. Todos tienen derecho Todos têm direito a la vida eterna. à vida eterna. El derecho más grande que tiene todo ser O humano maior direito que todo ser humano
es el derecho a la vida. é o direito à vida. En lo físico, Fisicamente, ese es el derecho más grande. esse é o principal direito. Si no hay vida, Se não tem vida, cualquier otro derecho qualquer outro no direito tiene ningún valor. não tem nenhum valor. Pero si hay vida, Mas se tem vida, entonces então podemos tener derecho y acceso podemos ter direito e acesso a todos los privilegios a todos os privilégios de la vida. da vida. Cuanto más Quanto mais el derecho o direito a la vida eterna. à vida eterna. La persona A pessoa tiene derecho tem direito a la vida eterna. à vida eterna. Las personas se preguntan, As pessoas se pero ¿dónde está la vida eterna? mas onde está Porque a yo vida quiero eterna? vivir eternamente. Quero viver eternamente. La escritura dice en 1 Juan capítulo 5 versos 10 al 13 10 ao 13, que Dios nos ha dado que Deus nos deu vida eterna. vida eterna. Y esta vida E essa vida está está en su Hijo, en Jesucristo. em Jesus. Por lo tanto, Portanto, para obtener la vida eterna para obter a vida hay que venir é preciso al lugar donde está la vida. onde La vida está a vida en está Jesucristo. em Jesus. Para eso es que venimos Para isso é a los pies de Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, para que Él nos dé para que Ele nos dê la vida a eterna. vida eterna. ¿Ven lo sencillo que es todo? Vê como é simples tudo En el programa divino, no programa divino. todo es sencillo. Tudo é simples. Todo es Tudo isso de acuerdo é de acordo a su palabra. à sua palavra. Ahora continuamos con Israel. Agora continuamos com Israel. Pasamos al verso, Passamos. vamos a repetir este verso, el 2 y el 3. Dice, nos dará vida después de 2 días. Depois de 2 dias, En el tercer día nos resucitará terceiro dia nos y viviremos delante de e Él. viveremos diante dele. Tercer día, Terceiro dia, tercer milenio, terceiro milênio de Cristo hacia acá. de Cristo para cá. Ya hemos entrado Já entramos al tercer día delante de Dios, terceiro dia de conforme al calendario gregoriano, calendário gregoriano. y ya estamos E já estamos dentro del tercer milenio. dentro do De Cristo hacia acá. de Cristo para cá. Estamos dentro del tercer día. Dentro do terceiro Ya tenemos 5 años já temos dentro de ese 5 anos dentro tercer día. desse terceiro Ese también es el día postrero delante de Dios. último dia diante de Deus. Conforme al calendario profético, Conforme o calendário profético, ya llevamos alrededor de 30 años. já temos cerca de 30 anos. Ahora es en ese tercer día Agora é nesse terceiro dia profético delante de Dios profético diante de Deus, que Dios le va a dar al pueblo hebreo que Deus vai dar ao povo hebreu vida, vida, los va a resucitar, vai ressuscitar una resurrección uma ressurreição como nación. como nação. Cualquier persona puede decir, Qualquer pessoa pode dizer, ya son una nación. já é uma nação. En la visión de Ezequiel 37 Na visão de Ezequiel 37, hubo diferentes etapas houve diferentes etapas, y en la cuarta etapa e na quarta etapa fue que vino el Espíritu foi que veio sobre esos huesos sobre esses ossos que estaban secos, que estavam pero después fueron unidos, mas depois foram unidos e echaron nervios, e lançaram carne carne y piel, e pele, pero les faltaba mas faltava espíritu, espírito, porque el cuerpo porque o corpo sin espíritu sem espírito está muerto, está morto, espiritualmente espiritualmente está así, está pero ya está el tiempo mas já en que de un momento a otro de um momento a el outro Espíritu de o Dios espírito se moverá de entre los gentiles entre os gentios hacia el pueblo hebreo, até o povo hebreu, y entonces e então recibirán receberão vida espiritual vida espiritual como nación, como nação, y en un día e em dia nacerá una nación. nascerá uma nação. Esa es la profecía. Essa Ahora continuemos aquí leyendo, y conoceremos e conheceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, e prosseguiremos em conhecer o Senhor. como el alba está dispuesta a su salida, Como a alva será a sua y vendrá a nosotros e ele a nós como la lluvia tardía como a chuva y temprana a la tierra. temporã que rega. ¿Cómo será Como será que Dios irá a ellos? que Deus irá a Como la eles lluvia, como a chuva, como la lluvia como a chuva tardía y temprana. onde é temporã. O sea que irá Ou seja, irá Dios Deus al pueblo hebreo ao povo hebreu con la lluvia como a chuva tardía y temprana, ser onde con la predicación como a del Evangelio de la Gracia y la predicación del Evangelio del Reino.
Evangelho do Reino. Y por consiguiente, E, consequentemente, en ese tiempo nesse tempo, será que Dios será que Deus se revelará al pueblo hebreo, se revelará ao les povo, abrirá el corazón lhes abrirá o y el coração entendimiento, e o entendimento, y llorará, e chorarão arrepentidos arrependidos de haber pecado contra de Dios pecado, y haber rechazado de ter rejeitado a su o Mesías, seu Messias, como sucedió como con los hermanos de José com os irmãos allá en de José, Egipto, lá no cuando Egito. José les dijo: Quando José lhes yo disse, soy vuestro hermano José. sou seu irmão José. Allí hubo lloro, Ali houve choro, pero hubo mas houve reconciliación, reconciliação, lo cual o qual va a suceder pronto vai acontecer em breve con Israel. com Israel. Eso está Isso está muy cerca. muito, Pero antes, mas antes la restauración a restauração para la iglesia del Señor para a Cristo. igreja do Senhor. Vamos a ser restaurados Ser restaurado a la vida eterna a física. vida eterna física. Vamos a recibir Vamos receber un cuerpo nuevo, corpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. e glorificado. ¿En qué tiempo? Em que tempo? En el tiempo No tempo de la restauración de todas las cosas, que es el tiempo que é um de la gran voz de trompeta, grande voz de trompeta, de la trompeta da final. trompeta final. Con esa trompeta final Com essa trompeta son llamados juntados todos los hijos e hijas de Dios. os filhos e filhas de Y así todos estarán e assim todos unidos estarão unidos en amor divino, em amor de sin importar sem a qué grupo a que grupo religioso religioso pertenezcan. pertença. Dios está juntando Deus está reunindo sus hijos seus filhos en amor divino. em amor divino. Por lo tanto, Portanto, Dios continuará Deus continuará obrando operando en medio de su iglesia no meio da sua igreja para que todos estemos unidos para que todos en amor divino, unidos em amor divino, escuchando su palabra, escutando sua su palavra, voz, sua voz, para así obtener para assim obter la fe, a fé, la revelación, a revelação, para ser transformados para sermos y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. do Cordeiro. También Também continuamos evangelizando, continuamos evangelizando, porque todavía hay almas porque ainda tem almas de Dios de Deus que no han venido que não a los pies de vieram Cristo. aos pés de Cristo. Y hasta que no venga, E até que venha hasta la última alma de Dios, escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, o livro da vida a los pies de Cristo, Cristo no se puede levantar del trono del Padre do trono do Pai para efectuar para efetuar su obra de sua reclamo obra y resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos. Por lo tanto, portanto, con amor divino com amor divino y con todas nuestras fuerzas e com todas as nossas y entendimiento, e entendimento, continuamos evangelizando, vamos evangelizando, llevando el Evangelio de Cristo levando o evangelho por de Cristo todos los lugares. por todos os lugares. Con esa labor, Com esse trabalho, Cristo llamará Cristo y chamará juntará e ajuntará hasta su última oveja até a sua última en su redil, que es su que iglesia. é sua igreja. Estamos Estamos en el tiempo más glorioso no tempo mais de todos los glorioso tiempos. de todos os tempos. Este es el tiempo Este é o tempo más grande maior de toda la historia de toda a de la história iglesia da del igreja Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Jesucristo se está preparando Está se preparando para resucitar a los muertos creyentes en Él para ressuscitar os mortos crentes y transformar e a todos los creyentes en Él transformar todos os crentes que nele están vivos. que estão vivos. Este es el tiempo más glorioso Este é o tempo mais de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Este es el tiempo Este é o tempo donde un fenómeno em que o fenômeno sociológico sociológico estaría estaria siendo llevado a cabo. sendo realizado. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados, estejamos porque con lo que Cristo está haciendo porque com y continuará haciendo, continuará fazendo, va a traer vai trazer un cambio uma mudança en vez de la raza humana. no meio da raça humana. Vendrán Virão a ser inmortales a ser los imortais creyentes en Cristo os crentes em Cristo, que estén vivos que estejam vivos en la segunda venida de Cristo. na segunda vinda de Cristo.
tenemos la promesa temos a promessa de una transformación. de uma transformação. Yo estoy esperando Eu estou esperando mi transformación, a minha transformação. porque estamos en el Porque tiempo estamos no tempo señalado por Dios. apontado por Deus. No podemos Não podemos ignorar nuestro tiempo. ignorar o nosso tempo. Jerusalén ignoró Jerusalém el ignorou tiempo o tempo de la visitación de da Dios. visitação de Deus. Y Cristo dijo E Cristo disse que por cuanto no que por quanto entendieron não el entenderam tiempo de su o visitación, tempo da sua visitação, Jerusalén Jerusalém sería destruida. seria destruída. Los ignorantes Os ignorantes reciben problemas. recebem problemas. Los entendidos reciben bendiciones. Recebem bênçãos. Tenemos que entender Temos que el entender tiempo o tempo en que estamos que viviendo estamos vivendo conforme conforme a las Escrituras. as Escrituras. Estamos en el tiempo Estamos no tempo para la restauración para a restauração de todas las cosas, la restauración a restauração de todos los hijos e hijas de Dios todos os filhos a la vida eterna da física, vida eterna física, la restauración a restauração también de la iglesia também da del igreja Señor Jesucristo, de Jesus Cristo, a como era a como en era los días nos dias de los apóstoles. dos apóstolos. O sea que la iglesia del Señor A Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo tiene que ser tem que ser como era como en era el tiempo no tempo de los apóstoles. dos apóstolos. Eso es una restauración. Isso é uma Volver restauração, a lo que era antes. ao que era antes. Por lo tanto, Portanto, tenemos que comprender temos que que compreender estamos en un que tiempo estamos em tempo bien importante. muito importante, Tan importante tão importante que en este tiempo que neste tempo es que Dios é que Deus resucitará a los ressuscitará muertos en os Cristo mortos em y nos Cristo transformará a e nos nosotros, transformará los que vivimos. os que vivemos. Algunos Alguns tendrán que irse antes, terão que partir antes, o por edad, ou pela o por idade, enfermedad, ou por doença, o por accidente, ou por acidente, pero eso no es ningún problema. mas isso não é nem Regresará en la resurrección con un cuerpo joven y eterno. corpo jovem e eterno. Pero los que estamos vivos Mas os que y estão permanezcamos vivos e permaneçamos hasta que Cristo complete su até iglesia que Cristo complete a sua igreja y se levante el trono del Padre, e se levante do trono, tome el libro de los 7 sellos, lo abre en el cielo y haga su obra de reclamo, e faça sua obra de reclamação. resucitando los muertos en Cristo y transformándonos a nosotros los que vivimos. Nós que vivemos, Luego então, nos miraremos los unos a los otros olharemos uns para os outros y nos veremos e nos veremos tan jóvenes tão como jovens cuando éramos como quando a los éramos 18 aos 18 o 21 años de edad. 21 anos. Y nuestros familiares que han partido, Nossos parentes creyentes en Cristo, crentes em Cristo estarán nuevamente con nosotros, estarão novamente com jovencitos, jovens en cuerpos em corpos eternos. Nunca más se pondrán viejos. nunca mais envelhecerão. Así será Assim será para todos los creyentes para todos en os Cristo. crentes em Cristo. Por lo tanto, Portanto, tengamos nuestras vidas arregladas delante de Dios tenhamos as nossas vidas ajustadas y sirvamos a Jesucristo e sirvamos a Jesus de todo corazón. de todo o coração. Estamos en el tiempo Estamos no tempo más grande maior de todos los tiempos. de todos os Estamos en el tiempo estamos no tempo de la restauración da restauração de todas las cosas, de todas as coisas en donde Cristo em que Cristo va a restaurar vai restaurar todas las cosas. todas as coisas. Estamos en un tiempo Estamos em um tempo en que tenemos em que que temos tomar en serio que levar a sério las cosas de Dios as coisas de Deus y tener e ter amor amor los unos uns con los otros, para com os outros, sin importar sem importar en qué denominación em que denominação esté usted esteja você y estén los demás hermanos. e estejam os demais irmãos. Todos hemos sido redimidos Todos somos con la sangre pelo de sangue Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Por lo tanto, estemos Portanto, estejamos unánimes unânimes y juntos e juntos en el cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de Cristo, esperando esperando la restauración a restauração a la vida à vida eterna. eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes Grande privilégio en esta ocasión. nesta
dándoles testimonio dando-lhes testemunho del tiempo do tempo de la restauración da restauração de todas las cosas. de todas as coisas. Muchas gracias por vuestra amable atención, Muito obrigado por sua amável atenção. amables Amáveis amigos amigos y hermanos e irmãos y ministros, e ministros, compañeros companheiros en el cuerpo místico no corpo de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo, las del pacto, E as bênçãos de sean sobre todos todos ustedes vocês y sobre mí e también. sobre mim também. En el nombre No nome del Señor Jesucristo. Amén. Amém. Dejo aquí a la persona a cargo Deixo aqui a pessoa encarregada para continuar. para continuar. Buenas noches Boa noite a todos. a todos. Qualquer palavra que digamos não expressa a alegria que estamos sentindo, que eu estou sentindo no meu coração pelas palavras que acabamos de ouvir. Só podemos dizer que agradecer ao nosso irmão William pela grande bênção e privilégio de estar aqui conosco. Lhe agradecemos, lhe agradecemos então por essa bênção que nos deu aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E essa bênção se estendeu às demais nações no mundo inteiro que estão nos assistindo nesse momento. Então pedimos que Deus continue abençoando grandemente ao nosso irmão William Soto Santiago, né? E aos demais pastores, aos demais ministros que estão aqui presentes dos diversos grupos religiosos. Agradecemos a todos por vossa presença. Que Deus abençoe a todos grandemente, né? Para encerrar a atividade, nós queríamos anunciar que as pessoas, os cantores que louvaram, nós temos, quem tiver interesse, eles estão com alguns CDs e podem procurá-los também. Tá? Realmente, somente o amor divino para nos unir nesta atividade. Né? Somente o amor divino, realmente, uma obra de Deus, e vamos agradecer ao nosso Deus pela tremenda atividade que tivemos aqui na nossa cidade. Vamos ficar em pé, por favor? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo porque nos permitiu estar aqui presentes, reunidos em amor divino.